tal? Buen día. Estamos aquí ya a unos minutos de comenzar. Estoy acomodando mi cámara. Son 10:29. Recuerden que comenzamos a las 10:30. 10:30 puntuales. Hoy es martes de mujeres, grupo con vida para mujeres. Y pues bueno, estamos transmitiendo, nunca les he dicho desde dónde, ¿verdad? Pero bueno, hoy día desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, en la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, pero específicamente desde Ciudad Madero. Y bueno, hoy vamos a ver el tema número 4 de la serie El poder de un legado. Y el día de hoy el tema se llama Aprendiendo del pasado. Así que conforme te vayas conectando, te agradezco mucho que le des like, manita arriba, compartir, puedes etiquetar a aquellos que deseas que escuchen la lección, el tema de hoy. Este es nuestro grupo de mujeres. Los jueves a las 5 de la tarde tenemos el grupo de jóvenes. Y una sorpresa, próximamente, como mi esposo está aquí, haremos una serie especial para matrimonios o para familias. Estamos orando sobre ello. Entonces, ya son 10:31, vamos a orar para comenzar este día, para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de venir y reunirnos de manera virtual, Señor, y aprender más de tu palabra. Que tu Espíritu Santo prepare la tierra de nuestro corazón para que tu semilla buena, la semilla de tu palabra, caiga en buena tierra y de fruto abundante. Que tu paz, Señor, nos rodee siempre. Que tu paz sea esa la que nos esté inundando cada día, cada mañana, al igual que tu amor nos rodee siempre para vivir estos días, Señor, que tú tienes para nosotros por delante, que a lo mejor no se nos han hecho de los mejores por la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero que sabemos que cada día trae sus afanes y que en cada día tú nos vas a hablar y cada día tú nos vas a dar una palabra que nos va a sostener. Y en esa confianza ponemos en tus manos este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, hola Rosy, qué bueno que ya estás aquí. El día de hoy es Aprendiendo del pasado. En esta semana te habrás dado cuenta que hay cosas que hemos dejado o que han dejado de tener la importancia que antes les habíamos dado. Y por otro lado hay otras cosas a las cuales antes no les habíamos dado tanta importancia y hoy cobran una importancia diferente. Hoy le damos un valor diferente a las cosas. Yo recuerdo cuando nos tocó vivir la inundación en 2007, ¿sí? 2007 en Villahermosa, pues que le dimos un valor diferente a la vida, como que creíamos que las cosas las teníamos por sentadas, por ya ganadas, y como que pues seguíamos viviendo como si tuviéramos una vida eterna, en lo físico, no en lo espiritual. Y entonces íbamos viviendo sin que le diéramos el valor a las cosas que realmente lo tenían. ¿Y a qué me refiero? A que de repente le dabas más importancia al tener cosas que al valorar a los que tienes a tu lado, a tu familia, a ti misma inclusive. Yo puedo decirles que hoy, que se llama Aprendiendo del pasado, este tema, yo puedo contarles que yo nací en una cuna presbiteriana, es decir, de religión presbiteriana, o sea, protestante, cristiana. Y crecí viendo a mi abuela orar de rodillas siempre. Me tocó vivir con mi abuelita, en casa de mi abuelita, entonces siempre la veía orando. Y a mi mamá la veía dar clases en la escuelita bíblica de vacaciones o a veces en la escuela dominical. Pero realmente yo no conocía a Dios. O sea, yo no lo conocía. Yo vivía una religión. Yo no tenía una relación con Dios. Es decir, yo veía lo que hacían los demás, entonces yo imitaba lo que hacían los demás. Pero no tenía realmente una relación con Dios.
Y no fue hasta que cumplí 28 años, o sea, hace ya 20 años, ya van a ser 20 años, porque voy a cumplir 48 este año, Dios mediante, en unos meses, que yo realmente conocí a Dios. Y hubo personas que impactaron mi vida. Si nosotros estamos viendo hoy día el poder del legado, la importancia de dejar un legado, yo hoy puedo nombrar a personas, a mujeres que impactaron mi vida en mi legado espiritual. Ajá. Y esas fueron Amelia Bojorges, Betsaida Córdoba, Aida Elizondo, Aida Morales, Marta Luqui, Edelmira Castillo. Son mujeres que realmente impactaron mi vida. Fueron quienes fueron discipulando mi vida en diferentes tiempos y me enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo en ese tiempo, cuando tenía 28 años, me bebía la Biblia, o sea, literal me la bebía, o sea, me la tomaba, me la comía, o sea, la Biblia. Yo tenía una Biblia que cuando me casé, mi abuelita me había regalado y la Biblia estaba intacta, o sea, nuevecita, intacta. No la había leído. Ajá. O sea, yo vivía en una religión. Yo no leía la Biblia realmente como algo que me estuviera alimentando en mi espíritu. Todos llegamos a los pies de Cristo o llegamos a tener una relación con Dios cuando nosotros estamos en una situación como esta, en una situación de urgencia, en una situación en donde ya no tenemos nada que nos sostenga. Ajá. En este tiempo en el que estamos nosotros viviendo, pues no hay nada, realmente, pues la gente ya no puede ir a trabajar, los que se tienen que quedar en casa o que tienen que hacer home office ya no van a la oficina, siguen teniendo un trabajo, los hijos no van a la escuela, están en la casa, los comercios están cerrados y entonces ya no hay algo que nos sostenga. O sea, nuestra vida ya no depende de lo que hacemos, sino que ahora tenemos que ser mamá, ser esposa, ser papá, ser esposo, tener los hijos tienen que ser hijos. Pero más que todo eso, tenemos que aprender a ser hijos de Dios, a tener una relación con Dios. Yo, como dije, me veía la Biblia y empecé a conocer a Dios a través de su palabra. O sea, yo podía pasar horas y era como una niña en preescolar viendo una película y volviéndola a ver y volviéndola a ver y volviéndola a ver y yo quería saber todo de quién me había amado antes de que yo lo amara, de quién había creído en mí antes de que yo creyera en él. Entonces pasaba tiempo escuchando alabanzas, escuchando adoración, todos los días, sin faltar uno de ellos. Y obvio que aprendí que era más importante mi vida espiritual que mi vida religiosa, es decir, que yo fuera a una iglesia o no fuera a una iglesia. Aprendí que era más importante que yo pasara tiempo con Dios antes que ir sin falta todos los domingos a la iglesia. Ajá. Y hoy, que no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a ningún templo, católico, cristiano, presbiteriano, bautista, lo que sea que tú vayas, es cuando importa más la relación tuya con Dios. Entonces yo hoy le doy gracias a Dios por esas mujeres que imprimieron su huella en mí, pero sobre todo porque hoy en medio de este tiempo yo sé que puedo ir a Dios todos los días, a sus pies, a su presencia, y Él me alinea y me direcciona hacia lo que tengo que hacer cada día, más en estos momentos en donde nuestro estado mental tiene que estar muy, muy tranquilo, muy sano. La vida espiritual, en sus cartas
en los evangelios la compara a una carrera. Si tú alguna vez has corrido una carrera o simplemente has hecho ejercicio corriendo, te darás cuenta que cuando vas en grupo empiezas a mirar a los que están a tus lados, a tu alrededor. Y si hay uno que corre más que tú quieres avanzar más que él o quieres ir a la par que él. Pero no todos podemos correr a la misma velocidad. Todos tenemos diferentes condiciones físicas, diferentes cosas, diferente peso, porque aún nuestro peso corporal delimita la velocidad a la que vamos a correr, porque vamos a ser más ágiles si somos más delgados. Entonces, para tener velocidad en esa carrera espiritual que vamos corriendo, pues tenemos que despojarnos de aquello que nos va deteniendo. Esta pandemia nos hizo que nos despojáramos de aquello que nos detiene, de correr esa carrera espiritual. Nos hizo que nos quitemos de las cosas que nos distraen, de escuchar los pájaros, de escuchar las aves, de escuchar simplemente la creación, lo que nos está rodeando. Antes, o sea, en este tiempo aprendemos mucho del pasado, porque de lo que hacíamos y hoy no podemos hacer, y empezamos a valorar eso que hacíamos y hoy no podemos hacer, e incluso valoramos lo que hacemos hoy y decimos, oye, vale la pena detenerse. ¿Por qué? Tan solo anoche nosotros estábamos haciendo de cenar, mi esposo y yo y mis hijos estaban viendo la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, y de repente empezamos a escuchar a un pájaro que yo siempre lo había escuchado cuando era niña, pero ya no recordaba el nombre del pájaro y decía, ¿será o no será? ¿Será o no será? Y mi esposo me decía, ¿lo estás escuchando? El caso es que yo lo grabo y lo mando en un chat donde están mis papás y les pregunto a mi papá, papá, mamá, ¿qué pájaro es ese que está cantando? Y entonces ya me dicen, es una primavera. Y yo, wow, con razón, es la temporada de las primaveras. Y yo sabía. Eran las 7:30 de la noche y estaba esa ave cantando, cosa que en los años anteriores no le había puesto atención. El ruido no permitía que escucháramos las aves. De la misma manera, en la vida espiritual hay ruido. Y ahorita vamos a aterrizar qué tiene que ver con el legado. La carrera espiritual es una carrera de relevos, en donde lo que yo tengo, como lo mencioné al principio, donde esas hermosas mujeres que imprimieron en mí lo que ellas tenían, ahora me está tocando a mí imprimirlo en ustedes, imprimirlo en mis hijos. Y es una carrera de estafeta, de relevos. Yo entrego ahora otra estafeta. Ese es el poder de un legado. ¿Para qué? Para juntos llegar a la meta. Quiero que vayas a Primera de Reyes 17, y vamos a un gran profeta que como su vida fue de gran impacto y que él siempre decía, vive Jehová en cuya presencia habito. O sea, él todo el tiempo estaba conectado con Dios. Y no es difícil estar conectado con Dios todo el tiempo. Entonces, en Primera de Reyes del 1 al 7, vamos a leer lo que dice. Primera de Reyes 17 del 1 al 7. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni frío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y fíjense, para mí, cuando yo estaba preparando la lección, o sea, ya había visto yo la lección que nos manda a nosotros Leywood, y cuando empiezo a ver eso dije, wow, o sea, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Porque Dios le dice a Elías, apártate de aquí y vuélvete. Ya regresamos, de repente se pausa un poquito. Dice, porque yo me di cuenta cómo Dios le dice a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán.
beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, hay una provisión sobrenatural de parte de Dios para Elías en un tiempo de sequía, en un tiempo donde no habría lluvia. Dice, y él fue e hizo, en el verso 5, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Realmente en el capítulo 18 de Primera de Reyes dice que no llovió durante 3 años. Nosotros tenemos que permanecer en casa por unas semanas. Ya no son 2 ni 3, por unas semanas. Ajá, así como aquí dice, no había llovido por unos días. Nosotros tenemos que estar en casa por unas semanas y depender de ese alimento diario que Dios nos va a estar dando en la mañana y en la noche. Pasaron 3 años, fíjense bien, 3 años en donde Elías estuvo siendo sustentado por los cuervos, y después de que el arroyo se secó, entonces era como que ahora para dónde caminó, y Dios le da dirección y va a la casa de una viuda, que es la viuda de Sarepta, o sea, en la región de Sarepta, y ella es la que lo alimenta. Mientras él en la casa 18 dice que lo envía a Acab, Dios envía a Elías que vaya con Acab y le dice que va a llover, que ahora sí va a llover, después de esos 3 años va a llover. Entonces reúne a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran profetas de dioses que no existían, dioses ajenos a Jehová, que esos pueblos, el pueblo de Acab, regresó, que el pueblo de Acab creía, o sea, eran profetas de ellos. Entonces dice que Elías los insta, y quiero que veamos esa parte porque él los reta a ver si es cierto que sus dioses son reales, ¿no? Y en este tiempo nosotros estamos viviendo, toda la humanidad, en donde la gente está viendo a ver qué es real y qué no es real. Donde lo que es irreal se va a desvanecer y lo que es real va a quedar. La palabra de Dios dice que habrá un momento en donde Él va a conmover, va a mover las naciones, para que lo que es conmovible se caiga y lo inconmovible permanezca. Entonces, ambos ofrecen altares y sacrificios a sus dioses, los profetas, todos los profetas de Acab y los de Acera. Y Elías pues está esperando, viendo todo lo que hacen, y dice que hasta el mediodía Elías construye un altar. Y entonces Elías se la pone más difícil. Ustedes lo pueden ir viendo, lo pueden leer con más calma en Primera de Reyes 18. Elías lo pone más difícil porque pide que traigan cántaros de agua, 4 cántaros llenos de agua, y que mojen todo el altar. Entonces ustedes saben que cuando mojan la leña ya no se puede encender. Entonces lo hacen 3 veces, 4 cántaros de agua lo echan y dicen que desborda el agua sobre todo el sacrificio. Y empieza a orar y empieza a clamar a Dios para que Dios se muestre en ellos, muestre su poder, y cae fuego del cielo y enciende el altar. Y entonces toda la gente que está ahí viendo, todo el pueblo dice, ay, juelas, o sea, sí es de verdad. O sea, ese Dios sí es, al que clamó Elías, al que sigue Elías, es verdadero, no como los otros, ¿no? Pero siempre hay un pero en todas las historias, siempre hay un gran pero. Al escuchar las amenazas de Jezabel, que era esposa de Acab, Elías huye, Elías le da miedo y huye al desierto. Nosotros en este tiempo, al escuchar las amenazas del coronavirus, nos puede dar miedo. Y obviamente, nosotros huimos al desierto. Y hacemos bien, porque ahí vamos a ver, ahí vamos a conocer a Dios, para que nosotros podamos ver también desde otra perspectiva el miedo. El miedo no es malo, el miedo nos defiende, es una reacción humana, el miedo que suelta
adrenalina para defensa, para sobrevivir a lo adverso que está tratando de acabarnos. En este caso, nosotros estamos ante una pandemia, ante una enfermedad, un virus que no lo vemos, pero es real. Pero estamos viendo en las noticias que ahí está, que está matando gente y que es real. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Mejor nos quedamos en casa. Ahí está nuestro desierto. Nos vamos a la casa. Y ahí es donde vamos a estar seguros. Entonces la palabra de Dios dice que Elías sube a un monte y en ese monte, aferrado al miedo, ahí muerto de miedo, pudiéramos decir, pide morir. Tiene miedo, dice, mejor me muero y no vivo. No voy a vivir que Jezabel me mate. Y así podemos estar nosotros, y me ha tocado ver incluso ancianos que dicen, ay, pues bueno, pues ya viví mucho. ¿Para qué me quedo en casa? Mejor salgo y pues ya, de algo me he de morir. Es la misma actitud que toma Elías, que dice, no, ya mejor ya me muero. Por favor, ya, llévame, Señor, me muero. Pero no quiero enfrentar a Jezabel, no quiero enfrentar lo que está pasando. Y entonces dice que él, cansado de estarle pidiendo a Dios que ya lo matara ahí, o sea, Dios mismo, un ángel va y lo sustenta y le está dando de comer, y le está dando de comer, y le está dando de comer, hasta que por fin despierta de eso, de esa etapa, pudiéramos decir que sale de esa depresión, Elías, y se va a una cueva. Se esconde en esa cueva, ahí se va a ese lugar. Y en esa cueva empieza una confrontación entre Dios y Elías. Nosotros aquí en nuestra casa, después de que hayamos brincado esa etapa de chispas, tengo que estar encerrado, o sea, una etapa que todos vivimos humanamente, y de entender que por seguridad debemos de estar en casa, entonces es donde vamos a tener una confrontación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a ver realmente vamos a redescubrir talentos, vamos a redescubrir dones, cosas que habíamos olvidado y que de repente la estamos haciendo. De repente nos vamos a volver mejores cocineras, de repente a lo mejor nos vamos a poner a pintar y vamos a descubrir que teníamos un talento para pintar, vamos a descubrir talentos que ahí teníamos guardados, que todo el ruido no nos había dejado escuchar. Y entonces empieza esa confrontación y entonces él empieza a decir, es que soy el único profeta que queda, nomás quedo yo. O sea, empezamos como que, ay, ¿cómo va a ser que yo me tenga que esconder? ¿Cómo va a ser que yo tenga que estar en la casa? No, si a mí no me pasa nada. Y empieza ese de yo, ¿cómo crees que a mí? ¿Y qué pasa ahí? Que dice que Elías dice que de repente vino un viento que desgajó los árboles y dice, y Dios no estaba ahí. O sea, en esa tormenta Dios no estaba ahí. Dice que después vino un terremoto que sacudió los montes, dice, y Dios no estaba ahí. Y de repente vino un silbo apacible, un silencio. Y en ese silencio Dios se mostró. Ahí fue donde Elías encontró la presencia de Dios, en la quietud, en el silencio. En este silencio, que ahorita hasta puedes escuchar en mi casa, el silencio porque todos están estudiando. Ahí es donde nosotros encontramos a Dios. Cuando no hay ruido, cuando no hay distracción, empezamos a encontrarnos con Dios. Ahí Dios le dice a Elías, tú no eres la meta final, Elías, no creas que eres el único profeta. No, hay otros jugadores en esta carrera, hay otros atletas en esta carrera. Tengo otros, eres una pieza clave, pero tengo otros a quienes tú necesitas enseñar. Así que ahorita no se ha acabado todo. Y esto va para los que creen que ya con esta, ya, no hombre, me voy a enfermar, me voy a morir, ya. No es cierto. No es cierto. Simplemente tenemos que permanecer en esa cueva, o sea, en nuestra casa, escuchar a Dios, porque vamos a salir de esta. Vamos a salir, pero tenemos que hacer lo que nos toca hacer, que es quedarnos en casa
y escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a mostrar a quién le tienes que entregar la estafeta, a quién vas a enseñar, a quién le tienes que tú entregar todo eso que has aprendido, principalmente a tu familia, es un hecho. Y tal vez lo estás haciendo ya. Pero quizás tus hijos ya no están en casa, están en otro lugar porque ya son grandes, pero vas a tener nietos, o quizás tienes nietos y en este momento tú no los puedes ver. Pero cuando todo esto pase, tú vas a poder darle a tus nietos eso que Dios te dio en este tiempo. Y eso es lo que hizo Dios con Elías. Elías le dice, espérate, todavía hay más cosas por hacer. Y después le muestra a Eliseo. Y Eliseo, la palabra de Dios, lo muestra como un profeta que le siguió, que caminó con Elías, y que cuando Elías se va al cielo, porque Elías no muere, simplemente se va, la palabra de Dios dice que se va, que en unos carros de fuego, mientras él está mirando, Eliseo recibe todo lo que había en Elías. Y la Biblia documenta que Eliseo hizo el doble de los milagros y señales que había hecho Elías. Entonces Dios quiere que entendamos que somos eslabones entre los que hoy estamos haciendo, entre lo que hoy hacemos, y que nos va a conectar con otros en el futuro de ellos. Esto que yo estoy haciendo hoy va a conectar con otros y les va a dar un mejor futuro. Así como otros atrás conectaron conmigo y me dieron lo que tenían por gracia, y ahora yo igual lo transmito. Entonces, mi vida hoy afecta a otros, tu vida afecta a otros. Tu testimonio de un testimonio, da testimonio a otros de Dios, tu testimonio de fe, tu testimonio de paz, tu testimonio que incita a tener ánimo, da testimonio de Dios en ti a otros, y entonces ellos empiezan a decir, es verdad, no hay nada de qué temer, sino que al contrario debemos confiar, debemos buscar a Dios. Y ahí en nuestra desesperación, como nos los muestra en 1 de Reyes 17 y 18, en esos capítulos, en esa desesperación Dios se muestra, Dios se da a conocer. Cuando Elías baja de esa montaña, él baja con una perspectiva diferente. Yo les dije al principio de la sesión, cuando nosotros en estos tiempos que empezamos a ver y a tener una perspectiva diferente de las cosas y les damos un valor diferente a las cosas. Quizás antes para ti eran muy importantes las redes sociales, poner lo que estabas haciendo, lo que no estabas haciendo, pero quizás hoy para ti las redes sociales son un instrumento que puede animar a otros, en donde dices, mejor les doy una palabra de ánimo antes de pasar cosas que no edifican o pasar cosas que solamente van a afectar la salud mental de los demás. De ahí que es importante que nosotros sepamos qué compartir con otros, qué escuchamos nosotros todos los días. Por eso es importante tener una relación con Dios. Estamos ahora dispuestos a transmitir aquello para lo cual Dios nos ha preparado en el pasado. Y esto yo estoy diciendo en el pasado y aún digo nos ha preparado o nos está preparando, es que este presente en los siguientes días se va a volver un pasado del cual nosotros tendríamos o deberíamos haber aprendido. Aprendido de este tiempo como humanidad, en donde hoy día no existen fronteras. Aun y cuando haya países que cerraron sus fronteras, no existen fronteras para el virus. No hay. Ahí está. No hace distinción de ricos y pobres. No hace distinción de personas intelectuales y no intelectuales. De hombres y mujeres. De ancianos y niños. Es por igual. El virus va y ataca por igual. No hace distinción. Entonces nosotros hoy día tenemos que aprender como seres humanos eso.
que igual el amor de Dios no hace distinción de personas, no hace distinción de razas, no hace distinción de credos. Dios nos ama. Hoy Dios nos está dando la oportunidad única, y le repito, oportunidad única, de estar en la cueva, que es nuestra casa, donde estamos solos como familia, o quizás estás sola con tu esposo nada más, porque repito, tus hijos no están. O sea, yo lo veo en el caso de mi papá y mamá, están solos, en el caso de mis suegros están solos. Y nosotros acá como familia, es Dios dándonos una oportunidad nueva de afianzarnos, los matrimonios, afianzarse, aprender juntos, recordar cómo eran esos momentos cuando no habían los hijos y de repente hubo hijos y luego ya no hay hijos otra vez porque se fueron, porque quedó el nido vacío. Y a esos matrimonios que hoy tienen el nido vacío, Dios les está dando esa oportunidad de volver a amarse, de volver a redescubrirse uno al otro, de pensar en hacer cosas juntas para el futuro, aprendiendo de lo que está en el pasado, que hoy va a ser parte del pasado. Hoy nos está mostrando que Él no está donde nosotros creíamos que estaba. O sea, Él no está en los templos, en las reuniones todos los domingos, ¿verdad? O en un grupo, en una célula. Y ahorita les voy a decir por qué digo que no está. No está en el estar sirviendo a otros. No está en el hacer. Dios está en el ser. Cuando nosotros somos sus hijos, cuando nosotros comenzamos a buscar al Padre Celestial como sus hijas, entonces Él se manifiesta en nosotros. Y entonces en esa manifestación, en ese darnos su amor, es que nosotros vamos. Pero no es que en lo que yo hago, Dios está ahí. No, primero tengo que ser. Primero me tengo que llenar, y espero que no los confunda. O sea, como lo que quiero, espero darme a explicar. Antes dependíamos de hacer, como yo lo dije al principio. Yo dependía de una religión, pero yo no conocía a Dios. Hasta que entendí que realmente era mi relación con Dios lo más importante, que entonces quise hacer, porque es obviamente, cuando tú entiendes que esa es tu relación con Dios, lo más importante, y cuando tú te llenas del amor de Dios, no te queda otra más que darlo a otros. Es cuando empiezas a decir, bueno, entiendo el amor incondicional de Dios para mi vida y ahora lo tengo que dar. No me queda más que darlo a otros. Él está en el silencio, en la quietud. Dice el Salmo 46:10. Vamos a ver qué dice. Salmo 46:10, porque yo me lo sé de memoria, pero yo prefiero que lo lean. Salmo 46:10, porque completo es increíble ese salmo. Dice, Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A eso nos está llamando Dios, a estar quietos, para conocerlo. Mientras estamos rápido, no lo conocemos. En esa quietud nos va a equipar, como lo dije hace rato, para el futuro, porque este definitivamente no es el final. Tu familia necesita ser discipulada. Si no lo hiciste antes, porque quizás le rendiste o le cediste ese privilegio a otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces decimos, bueno, ok, es que yo los llevo el domingo, o yo los llevé al catecismo, o yo los llevé a un grupo de niños y ahí los enseñaron, ¿no? No, te toca que tú lo hagas hoy día. Hoy ya no tienes catecismo, hoy ya no tienes grupo de niños, hoy ya no tienes escuela dominical, hoy ya no tienes nada de eso, te toca a ti hacerlo. Si son niños pequeños y si son adolescentes, pues igual te toca quizás que te vean que tú buscas a Dios para que ellos puedan decir, bueno, ¿qué hora qué mosca le picó a mi mamá? Que ahora está buscando a Dios.
Y eso que ellos ven es un legado. Ajá. ¿Por qué? Porque es decir, mi mamá en tiempos difíciles busca a Dios. Y que cuando después termine esto, ellos te vean que sigues buscando a Dios. Y entonces ellos dirán, mi mamá, aún y que no hay tiempos difíciles, sigue buscando a Dios. O quizás tu esposo es un poco así como que, ¿será? Y te ve que buscas a Dios y va a decir, wow, ahora mi esposa busca a Dios. Pues esto de la pandemia, pues ha sido bueno, ¿no? Busca a Dios. Y que vea que buscas a Dios y de repente diga, oye, pues ¿qué estás leyendo? Eso es legado. Eso es ser testimonio y ni siquiera tienes que hablar. Simplemente tu testimonio está haciendo que otros digan, ¿qué es eso que está haciendo? Y eso es aprender también del pasado. ¿Por qué? Porque no se trata de ir detrás de las personas a biblazos. ¡Ey, entiendan, entiendan, entiendan! No, las situaciones se van dando. Hoy día es cuando nosotros vemos la necesidad y todo lo vemos porque a mí también existe un hambre, una necesidad de Dios que digo, Señor, necesito de ti. O sea, de repente miren, ya ahorita yo apago la televisión, la verdad. Apago la televisión y no veo las noticias más que a la hora de hacer de comer, las veo un ratito, termino y ya terminé de hacer de comer. En la noche, para saber cómo va nuestro país, veo la conferencia de la Secretaría de Salud y se acabó. Ya no veo más televisión. ¿Por qué? Porque yo tengo que alimentarme de algo que realmente edifique mi espíritu, algo que edifique mi alma, que la sostenga. Y los demás tiempos estoy oyendo alabanzas, estoy oyendo música clásica, estoy oyendo música que me anime, pero no escuchando cosas que me vayan apachurrando, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar. Conocer a Dios de primera mano, personalmente. Buscar su presencia todos los días es lo que nos va a sostener en este tiempo. Buscar su presencia todos los días. ¿Cómo? Orando. Y no se trata de mucha palabrería, como dice la palabra de Dios. No se trata que hagas así unas super oraciones, no, simplemente Señor, sosténme. O sea, dame ánimo, Padre mío, no puedo. O sea, ayúdame, ya voy a explotar. De verdad. ¿Por qué? Porque es verdad. En este encierro, aún hasta los más espirituales pueden explotar. Aún hasta la gente más pacífica va a llegar a un punto en donde no vas a tronar, y por eso es importante ir a los pies de Dios y decir, ya no puedo, o en un momento, como dicen, cuenta hasta 10 y si es necesario hasta 10,000, para volver a respirar, volver a tomar aliento y seguir. En una carrera es exactamente igual. En una carrera, cuando tú vas corriendo, mucho tiene que ver tu poder mental, tu salud mental. Porque si tú vas corriendo y de repente empiezas a ver el cronómetro y dices, chispas, yo en este kilómetro ya iba en tal tiempo y ahora resulta que ahorita no voy. Pero por Dios, hay muchas afectaciones físicas a nuestro alrededor que determinan nuestra capacidad de salir adelante en esa carrera. El clima, cómo hayas dormido la noche anterior, que por eso debes de dormir bien antes de una carrera. Lo que hayas tomado antes de la carrera, si es que miren, yo cuando me toca correr, mejor prefiero hacerlo en ayunas, porque si yo como algo, no, pues me alento, porque ya mi cerebro ya va enfocado en hacer digestión, entonces ya no hay una buena administración de la energía del cuerpo, ¿no? Entonces hay que saber hacerlo. Es lo mismo en este tiempo, estamos en una carrera y tenemos que saber cómo vamos a administrar nuestros sentimientos, nuestras emociones para bien nuestro. Leer su palabra es lo más importante. Como dije, orar, leer su palabra. Súper importante que tú estés leyendo la palabra. Que empieces a leer los libros. Miren, yo les digo a mis hijos y así les decía a mis alumnos, no hay mejor, sí, son muy buenas las películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, buenísimas. Pero cuando tú te empiezas a leer Reyes, empiezas a leer los libros de las crónicas, encuentras cada batalla tan interesante que dices, wow, es increíble. O tan solo lees el libro de Números y empiezas a ver qué números, como yo pensaba cuando era niña, es que Números habla de puros números. No habla de números, habla de cuestiones de estatutos y de por qué Dios puso esos estatutos y esas
y esas cosas para que obedeciéramos y por qué lo estaba haciendo. Entonces son libros interesantes, que si los quieres empezar a ver como historia, los puedes ver, pero te vas a encontrar con Dios ahí. Porque Dios se da a conocer por medio de la escritura. Alabar a Dios. No es necesario tampoco que te avientes canciones y que cantes, hazlo como tú quieras, pero créeme que yo ayer que escuchaba en la noche a la primavera cantar, yo decía, Señor, gracias. Gracias por esa ave, gracias que la estás dejando. Gracias porque la escucho y me anima. O sea, puedo ver el canto del ave que no le importa nada, que está confiada y está cantando. Y eso me anima. Y esa es una forma de alabar porque reconocemos que de Dios son todas las cosas. Escuchar su voz en silencio. Hay momentos en el que tenemos... Porque una vez que oras y lees la palabra, quédate en silencio. Y Dios te va a empezar a hablar. Dios te va a hablar y a veces dices, bueno, ¿y cómo es la voz de Dios? Te va a hablar en tu interior. Te va a hablar en tu interior. No, obviamente no vas a escuchar una voz de hombre, ¿verdad? No, vas a escuchar tu voz, tu propia voz que te va a hablar. Y se te va a abrir así como que, ya entendí. O puedes estar viendo una película y Dios te va a hablar, vas a ver lo mismo que acababas de leer o algo parecido y vas a decir, exactamente así Dios habla. Ahí en su presencia Dios te va a dar instrucciones, te va a decir qué hagas. ¿Cómo lo vamos a lograr en estos días? ¿Cómo vamos a pasarla? Nos va a dar estrategias para comunicarnos entre la familia a ellos y sobre todo nos va a hacer crecer a nosotras mismas. Pues con este martes hemos terminado la sesión de El poder de un legado. Vimos que es importante vivir el presente. Vimos que es importante reconciliarnos con el pasado, que debemos construir para el futuro y aprender del pasado. Son cosas para poder dejar un legado, pero que también nos dejan un legado a nosotros. La próxima semana vamos a iniciar una nueva serie. Aún estoy así orando para saber cuál va a ser. O sea, como les repito, nos piden que sigamos la dirección de Dios para ver los temas que vamos a ver. Y estoy muy así acerca de un libro que se llama Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Si esta semana, de aquí al martes, Dios me confirma que ese es el libro que tenemos que leer por alguna situación que yo vaya leyendo en mis devocionales o vaya viendo, pues yo les voy a dejar ahí en la página dicho, esta es la serie que vamos a arrancar y si es posible y todavía venden ese libro, igual y a lo mejor lo puedas encontrar en Amazon y lo puedas pedir por Amazon, porque obviamente no vas a poder salir, ¿verdad?, a buscar el libro. Pero si no, no hay problema, simplemente no importa si no tienes el libro, lo puedes seguir, si lo hacemos así, lo vas a seguir conmigo, lo vamos a llevar juntas. Claro, siempre lo mejor es leer un libro, pero si no es así, no hay problema. Ahora, si no es ese libro, yo voy a poner ahí el nombre de la serie, que seguramente será de algunos de los videos de series que ya nos han enviado a nosotros, de estudios que tenemos que darles. Y como les dije al principio de la sesión, estamos mi esposo y yo orando, porque ayer en la noche apenas le dije, y él me dijo así como que, voy a ver, así me dijo, ¿no? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque tenemos temas que son exclusivos para matrimonios, para familias. Entonces, si nosotros aprovechamos este tiempo que él está aquí y que estamos juntos, es posible que hagamos solamente una serie, dependiendo del número de sesiones, que sea para matrimonios, pero no va a ser por la mañana, sino sería por la tarde porque él sigue trabajando en sus horarios de oficina. Entonces, si eso se da, también les voy a dejar dicho por aquí en qué día y a qué hora sería. Ahora sí ya no tenemos mucho pretexto de que, no puedo a tal hora en la noche porque voy a salir. No, es que pues ya nos salimos, ¿verdad? Entonces, qué mejor podamos hacerlo en este tiempo en donde no salimos y todos tenemos o queremos hacer algo, ¿no?
queremos estar viendo algo que nos edifique, algo que nos alimente en lo espiritual, pero también que nos enseñe y aprendamos unos de otros, ¿no? Entonces estamos viendo la manera de cómo lo vamos a hacer. Tenemos que orar todavía. Entonces vamos a terminar esta sesión. Voy a orar, vamos a orar juntas, las que estamos, que estoy viendo que hay varias ahí en línea. Vamos a orar para bendecir esta semana, que bueno, ya comenzó desde el domingo, pero para nosotros sería como de martes a martes, y que Dios nos dé estrategias y que Dios nos ponga en hambre y sed para seguir buscando su presencia y que nos muestre cómo es que seremos esos eslabones, esos legados de bendición para nuestra generación. Y cuando hablo de nuestra generación, hablo de yo, de mi edad, más el que sigue y para atrás, una generación de diferentes edades. Entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, muchísimas gracias por la bendición que nos das de estar reunidas de manera virtual. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy tú nos animas a buscarte en el silencio, en la quietud, y nos muestras la bendición de estar en casa, la bendición que es quedarnos quietos, quedarnos quietas, de poder escuchar el canto de las aves, de poder escuchar tu creación, de poder verte en todas las cosas que tú has hecho para nosotros y poder disfrutar de ello. Hoy nos hablas a disfrutar de ello, a vivir ese día, cada día con sus propios afanes. Y Señor, pon en nosotros cada día hambre y sed de ti, hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra, Señor. Y danos ese alimento espiritual porque tú eres el pan de vida, tú eres el agua de vida. Danos ese alimento de día y de noche que nos sostenga, Señor, durante todo este tiempo, Padre, que nos sostenga en tu presencia y que nos anime a vivir cada día siendo bendición a otros, primeramente a nuestro esposo, a nuestros hijos y a los que nos rodean por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp, por medio de una llamada de teléfono o hasta una videollamada, Señor, que podamos estar en contacto con aquellos que amamos y con aquellos que necesitan de nosotros en este tiempo. Muéstranos cómo vamos a hacer esos eslabones, cómo vamos a hacer esos canales de bendición, esas estafetas para otros, esos relevos que entregan la estafeta a otro. Señor, muéstranos, Padre, cómo lo vamos a hacer y danos esas estrategias cada día para buscarte, pero sobre todo contigo, para que quizás en algún momento podamos decir, como el profeta Elías decía, que vive, dice Gloria, como vive Jehová en cuya presencia habito. Que podamos hacer eso, Señor, poder ser sensibles a tu presencia en todo lo que hacemos, que no es que es necesario o que tu presencia está limitada solamente a un templo, a una iglesia, a una actividad, sino que tu presencia está con nosotros porque habita en nosotros, porque tú, Jesús, vives en nosotros. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos revelas la palabra de nuestro Padre, porque siempre estás animándonos, nos estás exhortando y nos estás dando consuelo en medio de este tiempo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú envíes consuelo a esas familias que han perdido un familiar, a un ser querido por causa de este virus. Que tú envíes ánimo, Señor, a todos los que laboran en el servicio médico, a los policías, a los bomberos, a los servicios militares, a los servicios navales, a las enfermeras, a los médicos, a los anestesiólogos, a los asistentes de enfermería, a los camilleros, Señor, a todas las personas que laboran en un servicio médico, los domésticos, todas las personas, incluso los que están ahí en seguridad, Señor. Envía tu Espíritu Santo que los anime, que los fortalezca en todo el mundo, no nada más en nuestro querido México, sino en todo el mundo, que tú puedas enviar tu aliento de vida, Señor, dándoles la certeza de que tú los estás guardando, que tú les estás protegiendo y que ellos te están sirviendo a ti cada vez que están poniendo atención a un enfermo, a una persona que está en estado crítico. Padre, anímanos a quedarnos en casa, anímanos a obedecer a tu palabra y que, como dice tu palabra, tú nos has dado un mandamiento de amarnos los y que cuando nosotros nos quedamos en casa estamos amando
a los que nos rodean y amándonos los unos a los otros, Padre. Bendice a cada mujer, bendice cada familia, Señor, que está representada por cada una de ellas aquí, hoy reunida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye.